Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Nunca imaginé que mi curiosidad me llevaría tan lejos. Al principio, todo parecía un desafío común para alguien con mis habilidades. Era una noche cualquiera, una noche en la que me encontraba frente a mi computadora, rodeado por las sombras de mi pequeño apartamento en la ciudad. Las pantallas parpadeaban en la oscuridad, cada una de ellas mostrando líneas de código, información cifrada y registros ocultos en la Deep Web. Desde que empecé a hackear, estos rincones oscuros de Internet habían sido mi refugio. El lugar donde podría sentirme en control, donde todo tenía lógica, donde nada me sorprendía, o eso creía. Mi nombre es Jack, y lo que voy a contarles podría ser demasiado macabro para algunos. Si decides seguir leyendo, prepárate para lo que viene. Te lo advierto, lo que encontré cambió mi percepción de todo lo que había creído conocer sobre la naturaleza humana. Era otra de esas noches de insomnio en las que, sin pensarlo demasiado, me adentré en un foro desconocido. Algo en mi instinto me dijo que algo estaba esperando ser descubierto. Llevaba días buscando material sensible, como siempre lo hacía, pero esa vez algo extraño me llamó la atención. Un mensaje reciente, escrito con una urgencia que no era común. El título era claro y directo: Las cintas del camarero. En un principio, pensé que era solo un nombre raro, un engaño más entre tantos que solía encontrar. Lo ignoré por un par de horas, pero la intriga me devoraba. Decidí investigar. Sabía cómo moverme entre estos foros clandestinos, cómo filtrar el ruido y dar con lo que realmente me interesaba. Así que, con un par de clics, accedí a la entrada. La página que se desplegó ante mí no tenía el diseño estándar que uno esperaría de un foro. No, esta era distinta. Todo estaba desordenado, casi caótico, como si alguien hubiera intentado dejar de lado cualquier forma de estructura para que nadie pudiera rastrear lo que había allí. Los mensajes estaban escritos en un lenguaje críptico, un código oscuro que solo unos pocos sabrían descifrar. Entonces lo vi, el enlace a un archivo. No tenía nombre, solo números y letras al azar. Un archivo titulado El día de tu boda. No es que nunca haya visto cosas turbias en la Deep Web, pero este archivo me dejó una sensación extraña. Algo en mi interior me decía que estaba tomando el camino equivocado, que podía estar entrando en algo más grande de lo que imaginaba. Pero mi curiosidad, como siempre, pudo más. Hice clic. El archivo comenzó a descargarse, pero no fue una descarga común. Había algo en la forma en que los datos fluían hacia mi computadora que me hizo sentir incómodo. Mi pantalla parpadeó por un segundo, y luego, al abrir el archivo, lo primero que vi fue un hombre. Un tipo de rostro duro, cabello oscuro y una sonrisa perturbadora. Pero era algo más. La cámara parecía acercarse cada vez más, como si estuviera invitándome a observar con más detalle. La escena se desarrollaba lentamente. El hombre, con ropa sencilla pero pulida, parecía estar preparándose para una boda. Frente a él, una mujer que se veía fuera de lugar. Estaba desorientada, con los ojos vacíos, como si fuera un títere manejado por hilos invisibles. De inmediato supe que algo no estaba bien. La mujer estaba desnutrida. Sus movimientos eran torpes, como si fuera incapaz de controlar su cuerpo. Lo que sucedió a continuación fue lo que quebró mi lógica. El hombre se acercó a ella y comenzó a hablar, pero no entendí sus palabras. Su tono era frío, calculador. Entonces, sin previo aviso, la mujer fue empujada contra una mesa. Comenzó a suplicar, balbuceando palabras que no lograba comprender, y en ese momento, entendí lo que estaba viendo. No era una simple película de terror. Lo que estaba ante mis ojos era real. No era ficción. Era un snuff film. La cámara seguía filmando cada detalle, cada golpe, cada humillación, cada movimiento macabro. El hombre, con la misma calma de quien lleva tiempo haciendo esto, comenzó a violarla, a destrozarla de una forma tan fría y meticulosa que me costó creer lo que estaba viendo. Era como si la cámara fuera un testigo imparcial, registrando la crueldad sin ningún tipo de censura. La mujer, al principio, parecía luchar,
Pero pronto, su resistencia se desvaneció. La droga en su sistema, la pérdida de control, lo convirtió en un muñeco de trapo. La escena continuó durante varios minutos y yo no podía apartar la mirada. A pesar de mi entrenamiento, de mi conocimiento de los límites de lo que la humanidad es capaz de hacer, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Pero fue el final de ese video lo que realmente me aterrorizó. Al concluir, el hombre, ahora completamente satisfecho, se acercó a la cámara y susurró: «Para ti, Billy, ¿te atreverás a ver lo que sigue?». Lo que sucedió después fue un suspiro en mi garganta. En la pantalla apareció un sobre con la dirección escrita a mano, con una URL al pie de la imagen. Algo dentro de mí, algo perverso, me impulsó a seguir. Era un enlace hacia más. Sabía lo que significaba, pero no podía parar. La curiosidad me había arrastrado demasiado lejos. Decidí seguir el enlace. Accedí a más videos. Pero lo que me esperaba no era solo un video más. Encontré más títulos: La esclava complaciente, Aprendiendo a llorar, y muchos otros, cada uno más perturbador que el anterior. No solo había una víctima, sino muchas más, todas ellas desaparecidas y todas siendo destrozadas por el mismo hombre, quien no mostraba ningún remordimiento. En ese momento mi respiración se entrecortó. Lo que había comenzado como una simple búsqueda en la web se había convertido en algo mucho más oscuro, algo que no podía entender por completo. Pero sabía que lo que acababa de descubrir era algo que no debía existir, algo que no debería haber sido grabado, ni mucho menos distribuido. Mi mente se aceleraba, buscando respuestas, queriendo encontrar una forma de explicar lo inexplicable. Y de repente, los pedazos comenzaron a encajar. El hombre que había protagonizado esos videos tenía un nombre que se repetía entre las sombras de los foros más oscuros: Maury Travis. El nombre de Maury Travis comenzó a hacer eco en mi mente, una y otra vez. No era solo un nombre más en la vasta red de crímenes olvidados que había descubierto. Este era diferente. Este hombre, este monstruo, no era un criminal cualquiera. Lo que había hecho trascendió el simple asesinato. Él no solo mataba, no solo torturaba. Él capturaba esas atrocidades y las vendía al mejor postor, alimentando una industria oculta que parecía no tener fin. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos del video seguían regresando a mi mente, atormentándome. La imagen de esa mujer, su cuerpo roto, sus ojos vacíos, no me dejaba en paz. Recordaba el susurro del hombre frente a la cámara. «Para ti, Billy, ¿te atreverás a ver lo que sigue?». La frase sonaba como una invitación al abismo, como si el mismo diablo estuviera desafiándome a seguir adelante, a profundizar en los horrores que él había creado. Con cada momento que pasaba, la curiosidad me carcomía. Ya no podía detenerme. Ahora no solo quería saber más, necesitaba hacerlo. Mi mente había quedado atrapada en la telaraña de secretos que Maury Travis había dejado atrás. Sabía que si no descubrían quién era este hombre, si no lograba desentrañar sus crímenes, las víctimas seguirían siendo solo sombras, nombres perdidos en la oscuridad. Fue entonces cuando decidí sumergirme en los foros más secretos de la Deep Web. Sabía que algo más, algo crucial, podía estar allí esperando ser descubierto. Pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de lo insostenible que se volvía mi investigación. Los sitios eran un laberinto, como si estuvieran diseñados para devorar a quien se atreviera a buscarlos. Cualquier error, cualquier paso en falso, podía ser fatal. Pero la idea de que alguien, un ser tan cruel como Travis, estuviera operando bajo el radar, vendiendo este tipo de mercancías, me llenaba de repulsión y de un impulso indescriptible por seguir. En ese viaje hacia lo prohibido, comencé a encontrar otros usuarios mencionando a Maury Travis. No de forma explícita, sino en fragmentos. Un nombre oculto entre muchos, como si fuera una pieza esencial de un rompecabezas que nadie quería completar. La verdad era clara. Este hombre era el centro de una red aún más grande. Una red que manejaba cientos de miles de dólares en material ilegal. Pero lo más aterrador era la obsesión de Travis. Las cintas no eran solo una fuente de ingresos para él. No. Lo que había descubierto me hizo pensar que esas películas eran una especie de ritual para él.
Cada una era un testimonio de su control absoluto sobre sus víctimas. Y mientras más profundizaba, más me convencía de que no se trataba solo de dinero. Había algo aún más oscuro en su motivación. Travis no solo quería dinero, no solo quería poder, él quería la completa aniquilación de la humanidad de esas mujeres. Lo siguiente que descubrí me dejó helado. Entre los foros más exclusivos, comencé a rastrear algunas de las direcciones mencionadas en los videos. La URL que había encontrado en el archivo titulado El día de tu boda era solo el principio. A través de métodos avanzados de rastreo y analizando las huellas digitales que había dejado Travis en sus publicaciones, encontré lo que no debía encontrar. En un archivo oculto, a través de una red que apenas podía comprender, descubrí las coordenadas. Unas coordenadas geográficas, con un archivo adjunto que simplemente decía El sótano. No era un lugar cualquiera, era la dirección de una casa en San Luis, Missouri. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, como si el instinto me estuviera advirtiendo sobre lo que estaba a punto de hacer. Decidí investigar más a fondo. Empecé a hacer uso de mis habilidades para rastrear las imágenes relacionadas con esas coordenadas. Usé imágenes satelitales, verifiqué registros de propiedad. Todo apuntaba al mismo lugar, una casa aislada en un barrio normal. Pero al acercarme más, al investigar más a fondo, descubrí algo que me dejó sin palabras. El lugar era propiedad de alguien con antecedentes, alguien con un oscuro historial. Maury Travis había vivido allí. Este descubrimiento fue el punto de no retorno. Mi mente ya no podía procesarlo. Imágenes de esas cintas comenzaron a atormentarme aún más. Podía ver, casi en mi mente, el interior de esa casa, el sótano de la que hablaban los foros, los gritos, las súplicas, las risas macabras de Travis. Los vídeos que había visto no eran los únicos. Había algo aún más sombrío esperando ser desenterrado. Fue en ese momento cuando comencé a recibir los mensajes. Primero fueron solo pequeños detalles, encriptados, difusos. Pero conforme avanzaba, los mensajes se hicieron más claros. Alguien muy cercano a Travis estaba observando mi actividad. Sabían que alguien estaba tratando de descubrir la verdad. El miedo comenzó a tomar control. Sentía que alguien me estaba siguiendo, no solo en la red, sino en la vida real. Recibí una carta. El sobre era común, pero algo en él me heló la sangre. No tenía remitente, solo una dirección. Al abrirlo, encontré una foto de una casa, de una habitación con una cama manchada de algo oscuro. En la parte posterior de la foto, en letras rojas, decía: "No te acerques más, Jack. Estás viendo más de lo que deberías". El terror que sentí al leer esas palabras fue indescriptible. Alguien estaba observándome. Alguien sabía quién era. Y más aterrador aún, sabía lo que había estado haciendo. Los días siguientes fueron una espiral de paranoia. Recibí más cartas, más imágenes perturbadoras. Había algo dentro de mí que quería dejarlo todo, abandonar la investigación, pero la obsesión me mantenía cautivo. Estaba atrapado en una red que no podía ver, en un juego que no entendía del todo, pero que cada vez se acercaba más a mí. Y lo peor era que, cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que Maury Travis no era el único en este juego. Había otros. O al menos, otros que se beneficiaban de su sufrimiento y el de sus víctimas. Ya no solo era un caso aislado, estaba mirando a una sombra mucho más grande que se extendía sobre mí. Y lo peor de todo, sentía que ya no tenía control. Estaba demasiado adentro. La sensación de estar siendo observado era palpable. Cada día, cada hora, cada minuto que pasaba, la ansiedad se apoderaba de mí. Mis ojos recorrían las calles en busca de alguna sombra, algún movimiento que delatara que no estaba solo. Cuando empecé a recibir las cartas, supe que la puerta del infierno estaba abierta y que ya no había marcha atrás. Las imágenes, las palabras, todo me estaba llevando hacia el mismo lugar, el sótano de Maury Travis. El hecho de que esas cartas llegaran sin remitente, que fueran tan inquietantes, solo incrementaba mi paranoia. En las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una pesadilla. Cada sonido, cada ruido a mi alrededor me hacía saltar.
Sentía que en cualquier momento algo o alguien irrumpiría en mi vida, como una sombra que acecha esperando el momento oportuno para devorarte. Mi investigación había alcanzado un punto crítico. Había trazado las rutas que Maury Travis había seguido con sus víctimas. Había identificado algunas de las mujeres. Y aunque sus nombres estaban borrados por el terror, cada imagen, cada rostro, me seguía a donde fuera que fuera. El ecosistema de la Deep Web, con su oscuridad infinita, seguía engulléndome, pero algo más estaba sucediendo. Ya no solo estaba persiguiendo la verdad, era como si la verdad me estuviera persiguiendo a mí. Fue entonces cuando empecé a recibir mensajes más directos. Un usuario en uno de los foros, con el nombre Demonio Sombra, comenzó a comunicarse conmigo. Su mensaje inicial era críptico, pero poco a poco, las palabras adquirían un tono mucho más claro. Sabía cosas sobre mí, cosas que solo alguien muy cercano podría saber. Sé que estás buscando algo, el sótano de Travis. Es lo único que te queda por descubrir. En un principio pensé que era solo otro jugador en la red, pero pronto los mensajes se volvieron más detallados, como si el usuario estuviera observando mis movimientos, mis pesquisas, mis descubrimientos. Cada archivo que desenterraba, cada pista que encontraba, parecía que alguien más la conocía antes que yo. La sensación de estar siendo cazado crecía con cada momento. Sentía como si las paredes de mi casa se cerraran, como si las sombras me rodearan, como si me estuvieran esperando. Una noche, mientras analizaba las últimas fotos que había encontrado de las víctimas de Travis, noté algo extraño en una de ellas. Una de las mujeres, la que estaba vestida de novia, mostraba en sus ojos algo que no había visto antes. No era solo terror, no era solo dolor. Había algo en esos ojos que sugería un entendimiento, una comprensión, como si la mujer ya supiera lo que iba a sucederle. Lo que más me estremeció fue que parecía mirar directamente a la cámara, y por un segundo me pareció que me estaba mirando a mí. Mi respiración se aceleró. Era imposible que algo tan macabro pudiera estar ocurriendo. Pero ¿qué más podía hacer? Ya estaba demasiado dentro de todo esto. Ya no podía dar marcha atrás. El destino, al parecer, ya se había decidido por mí. Esa misma noche, un mensaje más llegó a mi pantalla. Esta vez, el usuario Demonio Sombra había dejado un archivo adjunto. Al abrirlo, mi cuerpo se paralizó por completo. Era un video. El archivo se titulaba El último acto de Travis. No tenía ni la más mínima intención de verlo, pero la curiosidad pudo más que mi miedo. Al hacer clic, la pantalla se iluminó con la imagen de un hombre enmascarado, pero la cámara no era la de Travis. Era la de alguien más. Alguien que estaba observando. Era como si el espectador estuviera viendo desde la perspectiva de un cómplice. En el video, vi la figura de una mujer que luchaba por liberarse. Ella estaba desnuda, atada a una mesa, con una mirada de desesperación absoluta. La cámara temblaba con cada movimiento, como si el espectador también estuviera bajo el control de alguien. Lo más inquietante de todo era la presencia de una figura que parecía seguir el guión que Travis había establecido. La violencia, la tortura, el miedo. Pero cuando la mujer en la mesa comenzó a gritar y a suplicar por su vida, el enmascarado levantó una cámara y grabó sus últimas palabras. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, preguntó la mujer entre sollozos. El enmascarado no respondió. En lugar de eso, se acercó lentamente hacia ella. El ruido de su respiración pesada llenaba la habitación. Luego, antes de que pudiera darme cuenta, el video se cortó abruptamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lo peor no fue el video en sí. Lo peor fue lo que sucedió después. Al revisar los archivos de Demonio Sombra, descubrí que todos los videos que había subido estaban fechados en los mismos días en que Travis desapareció. Era como si la persona que los había subido estuviera recopilando fragmentos de la historia de Travis, incluso después de su muerte. La policía nunca logró descubrir la magnitud de sus crímenes. Aunque arrestaron a Travis y cerraron el caso en 2002, algo seguía sin estar bien. Los foros de la Deep Web seguían activos, y los videos seguían siendo compartidos entre personas de todo el mundo. Pero lo más perturbador fue que nunca se encontraron todos los cadáveres. Nunca se identificaron todas las víctimas. La carta de Travis en la que pedía que le devolvieran las cintas no era solo una amenaza.
Era una revelación de que el monstruo que había sido arrestado era solo una parte de una maquinaria mucho más grande. Mientras seguía investigando, comencé a notar algo inquietante. Mi computadora empezaba a fallar de manera extraña. Las ventanas emergentes se abrieron solas. Los programas comenzaron a cerrarse, sin razón aparente. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Una nueva ventana apareció en la pantalla, una que no había abierto yo. En ella solo había una línea de texto. Te estamos observando. Ya no puedes escapar. Mi corazón latió con fuerza. Mi mente se nubló. Estaba atrapado. El monstruo que había creído muerto no lo estaba. Travis había dejado atrás un legado mucho más oscuro de lo que imaginaba. Y ahora, al parecer, había alguien más tomando el control. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Realmente había cerrado la policía el caso? ¿O estaba este monstruo aún operando desde las sombras? En ese momento entendí que nunca podría escapar. Ya no se trataba solo de una investigación, de desvelar secretos. Ya no se trataba solo de Maury Travis. Estaba atrapado en una red mucho más grande. Y las sombras, esas mismas sombras que ahora me acechaban, seguían esperando su oportunidad para devorarme. El terror no terminaba. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabía quién estaba detrás de todo. Desde que tengo memoria, una sombra de curiosidad ha acompañado mi vida. No una curiosidad común. Siempre he sentido un impulso hacia lo prohibido, lo oculto, lo que se encuentra al margen de la sociedad. Esos lugares donde la humanidad se enfrenta a sus peores demonios. Desde pequeño me fascinaba lo extraño, lo perturbador, lo que no debía ser visto. Vi películas de terror, pero no me bastaban. Leí libros oscuros, pero nunca fue suficiente. Mi mente siempre buscaba más, algo más cercano a lo real, algo que fuera más allá de las fantasías creadas para asustar. La vida de muchos gira en torno a una rutina predecible. Trabajo, amigos, un poco de diversión. Pero para mí, esa rutina era una jaula. Un día después de un largo día de trabajo y estudios, me encontré navegando por internet, buscando algo que no podía describir, algo que albergaba en lo más profundo de mi mente. Al principio mi búsqueda se limitaba a artículos y foros oscuros, pero pronto me di cuenta de que la superficie de la web común no era suficiente para satisfacer mi necesidad. Quería ver lo real, lo que estaba prohibido. Sentía que estaba siendo llamado a algo más grande, más oscuro. Así fue como llegué a la Deep Web. La había escuchado en conversaciones susurradas, en rumores entre compañeros de clase, en historias de miedo contadas por personas que decían haber pasado por allí y sobrevivido para contar su experiencia. La llamaban la web oscura, un lugar donde las leyes de la ética no existían, un lugar donde la humanidad se perdía y la desesperación se manifestaba en cada rincón. Pero, por más aterrador que sonara, me sentía atraído como un insecto hacia la luz. Mi habilidad con las computadoras era mi mayor ventaja. Había aprendido a manejar la tecnología desde pequeño y sabía que si me protegía correctamente, podría mantener mi anonimato mientras exploraba esos rincones oscuros de Internet. Así que, sin pensarlo demasiado, me armé de valor y comencé a instalar el software necesario para acceder a ese mundo. Usé una VPN para ocultar mi ubicación, cifré mi conexión y me aseguré de que no pudiera ser rastreado. Finalmente, después de semanas de preparación, logré acceder a la Deep Web. La sensación de estar dentro fue extraña, como si hubiera cruzado un portal hacia una dimensión paralela. Todo era distinto. El diseño de las páginas era torpe, rudimentario, y estaba lleno de enlaces que no se podían confiar a simple vista. Pero algo en mí no dudó. Empecé a navegar, impulsado por esa necesidad interna de ver lo que no debía ser visto. Los primeros minutos fueron desconcertantes. Encontré enlaces de todo tipo, desde artículos extraños hasta fotos de crímenes sin resolver y teorías conspirativas que ni siquiera imaginaba. Había algo repulsivo en todo aquello, pero al mismo tiempo no podía detenerme. Cuanto más veía, más quería ver. Era como si cada clic me acercara más a una realidad que no debía existir, pero que de alguna manera estaba ahí, al alcance de mi mano.
Vi videos de contenido ilegal, imágenes de atrocidades humanas, tráfico de personas, animales, incluso órganos humanos. Mi mente se nublaba, pero la fascinación era más fuerte que el horror. Pero lo peor de todo no llegó de inmediato. Fue cuando encontré el enlace a un chat en vivo que todo cambió. A primera vista, no parecía nada fuera de lo común. Era un chat vacío, con solo algunos usuarios conectados. Pero algo en el ambiente me hizo sentir que estaba a punto de adentrarme en algo mucho más peligroso. Al principio, no recibí ningún mensaje. Pasaron unos minutos, tal vez más, y la sensación de estar perdido en un espacio sin tiempo comenzó a invadirme. Fue entonces cuando apareció el primer mensaje. Un usuario con un nombre encriptado me saludó. «Hola», decía simplemente. Lo primero que hice fue responder con la misma palabra, algo automático, casi una reacción instintiva. «Aló». Lejos, el cursor parpadeaba en el cuadro de texto, esperando mi respuesta. Fue ahí cuando esa persona volvió a escribir, preguntando, «¿Qué estás buscando?». En ese momento me quedé mirando la pantalla, dudando. ¿Qué respondía? ¿Por qué estaba realmente allí? Había cruzado un umbral y por alguna razón no podía retroceder. Finalmente, decidí ser honesto. «Estoy buscando algo real», escribí. Sentí un escalofrío recorrerme al darme cuenta de lo que había dicho, pero la respuesta que recibí fue aún más inquietante. «Si realmente estás seguro de lo que buscas, tengo algo que te dejará sin palabras». No tenía idea de lo que eso significaba, pero la curiosidad me impulsó a seguir adelante. No pasaron muchos segundos antes de que recibiera un enlace. No dudé ni un segundo. Hice clic. La pantalla se volvió negra. Un sitio extraño apareció ante mis ojos, con enlaces crípticos y un diseño que parecía salido de una pesadilla. Un mensaje apareció en la pantalla. «Estás listo para lo que viene». Era lo único que decía, pero sentí un escalofrío recorrerme. Sin embargo, algo en mi interior, una fuerza extraña, me impulsó a continuar. El siguiente paso fue aún más desconcertante. Apareció una pantalla con una moneda digital cayendo lentamente. «Cara o cruz», decía el texto en la pantalla. No sabía qué esperar, pero el temor comenzó a ahogarme mientras mis manos sudaban sobre el teclado. Sin pensarlo demasiado, elegí cara, y de ahí todo comenzó a desmoronarse. La pantalla cambió. Ahora lo que vi fue una habitación oscura, sucia, con cadenas de metal colgando del techo. En el centro de la habitación, una silla vacía. El aire parecía denso, pesado. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Y justo cuando el temporizador en la esquina superior izquierda llegó a 0, un hombre apareció en pantalla. Llevaba una máscara de gas vieja, y su respiración era pesada, agonizante. Miraba fijamente a la cámara, pero no decía nada. Algo en mi interior me gritó que debía salir de allí, pero fue demasiado tarde. Lo que vino después, lo que presencié, cambiaría mi vida para siempre. Mi mano temblaba sobre el ratón mientras observaba lo que sucedía frente a mis ojos. Había elegido seguir, pero algo en mi interior me gritaba que había cometido un error fatal. No podía apartar la vista. La pantalla seguía mostrando esa habitación tétrica, esa silla vacía que parecía esperar la llegada de algo o alguien. No entendía qué estaba pasando, pero el malestar se apoderaba de mí cada vez más. La figura con la máscara de gas no decía una palabra. El silencio era asfixiante. Solo su respiración pesada se hacía eco en la pantalla, llenando el aire con una sensación de claustrofobia que no se podía escapar. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía, pero no podía. El hombre comenzó a moverse lentamente hacia la silla, mientras un mensaje emergía en el chat. «Bienvenidos al espectáculo, amigos. Hoy tenemos algo especial para ustedes». Me sentí invadido por una sensación de impotencia. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba siendo parte de algo aún más macabro? Mientras mis dedos flotaban sobre las teclas, mi mente ya sabía que era demasiado tarde para volver atrás. De repente la figura con la máscara de gas comenzó a levantar la mano, llamando a alguien desde las sombras. Vi como otra persona, igualmente enmascarada, apareció desde el fondo de la habitación. Esta persona empujaba una mesa cubierta con una tela polvorienta, su silueta casi perdida en la oscuridad. No era más que una sombra,
Pero lo que estaba por suceder me heló la sangre. El hombre enmascarado con la máscara de gas se acercó a la mesa y con una calma inquietante comenzó a contar hacia atrás con los dedos. Mi estómago se revolvía mientras una oleada de horror se apoderaba de mí. Cuando llegó a cero, levantó la tela de un tirón, revelando lo que estaba oculto bajo ella. Lo que vi a continuación no tiene palabras para describirlo. Era un hombre desnudo, atado de pies y manos, su cabeza caída hacia adelante, como si estuviera inconsciente o drogado. El horror no era el hombre en sí, sino la naturaleza de su captura. Estaba completamente indefenso, y las cadenas que colgaban del techo le indicaban que su destino ya estaba sellado. Mi mente trataba de negar lo que veía, pero mi cuerpo no podía escapar. Estaba paralizado, atrapado por la pantalla que no dejaba de mostrarme más y más del espectáculo macabro. De repente, en el chat, apareció un mensaje: cara o cruz, elige. No entendí de inmediato lo que significaba, hasta que vi la opción. Cara: despierta con los lóbulos de las orejas quemados. Cruz: despierta con la nariz quemada. Mi respiración se aceleró al ver cómo los usuarios comenzaban a votar sin dudarlo. El chat se llenó de mensajes ansiosos, excitados, como si todo esto fuera una especie de juego. Cara, 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 escribían algunos. Otros exigían cruz, cruz. Los mensajes se iban acumulando rápidamente, como si el tiempo estuviera a punto de agotarse. Yo miraba en estado de shock, incapaz de entender lo que estaba pasando. El hombre enmascarado con la máscara de gas, como si todo fuera parte de un guión, comenzó a sacar un soplete de la mesa. El brillo anaranjado de la llama iluminó brevemente la habitación antes de que lo acercara al prisionero. El dolor en la víctima era palpable. El hombre comenzó a quemarle la oreja, su rostro contorsionado por la agonía. El prisionero despertó, agitado, gritando de dolor mientras intentaba apartarse de la fuente del calor. El horror de ver cómo la piel de su oreja se quemaba frente a mis ojos era insoportable. En ese momento, el chat explotó. Un usuario había elegido cara. La voz del administrador del chat apareció entonces en la pantalla. A ver qué opinan todos. Cara o cruz, amigos. Un nuevo mensaje se desbordó en la pantalla. Cara: cuelga de las cuencas de los ojos. Cruz: cuelga de los tobillos. Mi estómago dio un vuelco al leer la pregunta. Miré fijamente la pantalla, mis dedos congelados sobre el teclado. El horror de saber que yo, como espectador, tenía un papel en esta pesadilla era insoportable. La pantalla parpadeó mientras los usuarios, como si fuera una competencia, comenzaban a votar sin piedad. Cara, 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 escribían, como si todo fuera una broma, un entretenimiento macabro. La cámara volvió a centrarse en la víctima, quien, a pesar de su dolor, trataba de liberarse de las cadenas. El hombre enmascarado levantó dos ganchos que colgaban desde el techo, colocándolos por encima de los ojos de la víctima. La tensión en el aire era insoportable. La sangre comenzó a brotar cuando uno de los ganchos atravesó la cuenca del ojo. Los gritos de la víctima, desesperados y agonizantes, resonaron en mis oídos como si estuvieran dentro de mi propia cabeza. Era un sonido puro, sin filtro, y más humano de lo que jamás habría querido escuchar. El hombre enmascarado, con la calma de alguien acostumbrado a este tipo de actos, repitió la misma acción con el otro ojo. Aquel hombre estaba siendo torturado, literalmente despojado de su humanidad en tiempo real. La cámara grababa cada detalle de su sufrimiento. Mi mente trató de alejarse de lo que veía, pero mis ojos no podían escapar. La pantalla parpadeó nuevamente y un mensaje apareció. ¿Estás listo para lo que sigue? Mis manos temblaban sobre el teclado mientras el chat se llenaba de mensajes de usuarios que celebraban lo que acababa de suceder, mientras otros exigían más sangre, más dolor. Todo esto, todo lo que estaba viendo, se había vuelto demasiado real. Ya no era un video grabado, no era una película. Era una transmisión en vivo, un ser humano sufriendo por el placer de otros, por la perversidad de esa red oscura. En ese momento, la pregunta que apareció en la pantalla fue directa, aterradora. ¿Cara o cruz? ¿Serás parte del próximo espectáculo? Mi corazón se detuvo. Mi nombre de usuario apareció destacado en la pantalla, resaltado entre todos los demás.
Yo era el siguiente en la lista. Un sudor frío recorrió mi frente mientras los mensajes del chat empezaron a inundar la pantalla. Elige, cobarde. No te hagas el tonto. Elige ya. Mis dedos estaban congelados. No podía elegir. No quería ser parte de ese monstruoso espectáculo, pero sentía que me observaban. Unos segundos de silencio absoluto. Luego la figura de la máscara de gas se acercó a la cámara, respirando pesadamente. De repente su voz grave resonó por los altavoces. «Nos veremos pronto, Esteban». El pánico se apoderó de mí. Mi nombre. ¿Cómo sabían mi nombre? Nunca imaginé que algo tan trivial, tan inocente al principio, pudiera transformarme de la manera en que lo hizo. Fue solo por curiosidad, una curiosidad que siempre había alimentado mi vida, porque mi tío, un experto en tecnología, me había enseñado mucho sobre el fascinante mundo de las computadoras. Desde que era pequeña, me mostró cómo navegar entre códigos, cómo hackear sistemas básicos y cómo entender lo que hay detrás de las pantallas. Nunca me vi como un genio de la informática, pero tenía un talento natural para ello. Sin embargo, nunca supe que esos conocimientos me conducirían a algo tan oscuro. Aquel día comenzó como cualquier otro. Estaba frente al ordenador, buscando información sin rumbo, solo explorando lo que encontraba. Navegar por la web profunda siempre había sido algo que me había intrigado, pero nunca me había aventurado demasiado. Había oído rumores, historias de cosas extrañas y oscuras, pero las desechaba como mitos. Sin embargo, algo cambió cuando vi un enlace titulado Vistas hipnóticas. Al principio, ni siquiera me detuve a pensarlo. Solo hice clic. No tenía ningún interés real en lo que podía encontrar allí. No estaba buscando nada en específico. ¿Por qué lo hice? No lo sé. Tal vez una chispa de curiosidad. Tal vez una de esas pequeñas voces internas que nos impulsan a hacer cosas que, en retrospectiva, deseamos no haber hecho. Pero la verdad es que no tenía ni idea de lo que me esperaba. El enlace se abrió en un parpadeo, mostrando imágenes que parecían inofensivas al principio. Hermosos paisajes naturales, montañas imponentes cubiertas de nieve, antiguos castillos que parecían sacados de un cuento medieval, océanos vastos y tranquilos. Eran imágenes que cualquiera podría encontrar en una simple búsqueda de Google, pero algo estaba extraño. No podía poner el dedo sobre ello. Fue cuando las imágenes comenzaron a cambiar que supe que algo no estaba bien. Al principio, las transiciones entre imágenes eran lentas, casi naturales, pero pronto se aceleraron. Primero unas cuantas, luego más rápido, más rápido. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. ¿Por qué no podía detenerlas? ¿Por qué no podía salir de esa página? Las imágenes se desdibujaron y los colores comenzaron a estallar. Rojo. Tanto rojo. No era un rojo natural, ni siquiera era sangre en el sentido común de la palabra. Era un rojo visceral, como si el propio tejido de la vida se estuviera desintegrando ante mis ojos. No podía entender qué era lo que estaba viendo. Telas, piel, fluidos. Era todo tan confuso y tan espeluznante que mi mente trataba de rechazarlo, de no verlo, pero no podía apartar la mirada. Fue entonces cuando noté que había palabras, pero se desvanecían antes de que pudiera leerlas. Intenté concentrarme, mis ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, pero las palabras se desdibujaban junto con las imágenes, como si se burlaran de mi intento por comprenderlas. El sonido que comenzaba a acompañar las imágenes era aún más perturbador. Era un ruido estático, como el crujir de la radio mal sintonizada, y se entremezclaba con murmullos que no lograba descifrar. Sentí una presión en el pecho. ¿Qué estaba pasando? Me sentía atrapada, como si algo invisible estuviera tirando de mí, obligándome a mirar más de cerca. Cada vez que intentaba cerrar la ventana o apagar la computadora, algo en mi interior me lo impedía. No estaba en control de mi cuerpo, como si algo estuviera dirigiendo mis acciones. Y entonces, de repente, todo se detuvo. Fue un parpadeo. Las imágenes desaparecieron en un segundo,
y lo único que quedó fue una pantalla blanca. Mis ojos se fijaron en el texto que apareció de forma repentina, en letras blancas sobre ese fondo inmaculado. ¡Buena suerte! Mi corazón comenzó a latir con más fuerza y un sudor frío cubrió mi frente. Sin pensar, apagué el ordenador. Me alejé de la pantalla, mi respiración entrecortada. ¿Qué había sido eso? ¿Qué había visto? Intenté calmarme. Me dije a mí misma que solo había sido un sueño extraño, o quizás una pesadilla visual. Pero algo dentro de mí sabía que no había sido así. Esa noche, el sueño no llegó. Solo quedaban pensamientos inquietantes en mi cabeza, como ecos de lo que acababa de vivir. Traté de dejarlo atrás, como si fuera solo una de esas rarezas de internet que todos hablan. Pero en el fondo, algo me decía que lo que acababa de experimentar no podía ser tan simple. Al despertar, el dolor fue insoportable. Nunca había experimentado algo así. Un dolor de cabeza punzante que parecía perforar mi cráneo. Traté de ignorarlo, pero era imposible. Cada sonido, cada movimiento, cada palabra se amplificaba en mi mente como un taladro. Todo me parecía demasiado ruidoso, demasiado intenso. Me sentí como si estuviera atrapada en un lugar que no pertenecía, como si fuera una intrusa en mi propio cuerpo. Y entonces había algo más. Marco. Marco siempre había sido un tipo molesto, un compañero de clase que disfrutaba burlándose de los demás, pero nunca me había molestado tanto como en ese día. Se acercó, tocándose el cuello con un lápiz, haciendo esos gestos que me solían fastidiar tanto. En otro momento lo habría ignorado, pero esa vez no pude. Era como si una fuerza externa me empujara a reaccionar, a no dejarlo en paz. Él me empujó, pero en ese instante me sentí diferente, mucho más fuerte de lo normal, como si todo el dolor de cabeza, toda la confusión se hubiera transformado en una fuerza incontrolable. Logré apartarlo sin esfuerzo, y fue entonces cuando vi el pequeño rastro de sangre en su cuello. El caos estalló. Gritos, personas corriendo. El director apareció corriendo hacia mí. No entendí qué había pasado. Me sentí desconectada de todo, como si no estuviera allí, observando la escena desde lejos. Solo quería escapar, pero no podía. ¿Por qué había reaccionado así? ¿Qué había hecho? El director me apartó con brusquedad. Mis compañeros se acurrucaban, mirando con miedo. Vi cómo la profesora trataba de mantenerse lo más lejos posible de mí, como si mi mera presencia los aterrara. Mis padres llegaron poco después, furiosos, y me llevaron a casa. Nadie llamó a la policía. Nadie habló de lo sucedido con claridad. Marco no presentó cargos. ¿Por qué no lo hizo? Algo no cuadraba, pero mi mente estaba demasiado nublada por el dolor para preocuparme en ese momento. Esa noche, mientras yacía en mi cama, la pregunta me atormentó. ¿Qué había sido todo eso? Algo en mi interior me decía que aquello que había comenzado con un simple clic no había hecho más que empezar. Y el peor de los pensamientos me invadió. ¿Estaba yo siendo controlada por algo más grande? ¿Algo más oscuro que yo misma? Pero estaba a punto de descubrirlo. La oscuridad me envolvía cada vez más. Todo aquello que había comenzado como una simple curiosidad, un pasatiempo inocente frente a la pantalla, había dejado de serlo. Ya no era solo un juego, no era una historia intrigante que le contarías a tus amigos. Esto era real, y lo peor de todo era que yo ya no era yo misma. Mi mente, mi cuerpo, mi ser entero, parecía estar bajo el control de algo mucho más grande y aterrador. Algo que no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía evitar pensar en Marco, en la línea de sangre en su cuello. Mi mente me jugaba trucos. En cada rincón oscuro de la habitación, en cada sombra, proyectada por las luces tenues, veía el reflejo de la escena. Escuchaba sus gritos, los gritos de todos, los susurros que decían que había algo mal conmigo, algo diferente. Pero lo peor era la sensación persistente en mi cabeza. Ese dolor punzante, como si mi cerebro estuviera siendo triturado lentamente. Cada día que pasaba, el dolor se hacía más intenso, más agudo. En mi interior algo me decía que no podía soportarlo mucho más. Los días en la escuela se convirtieron en un desafío.
Las voces, los murmullos, las miradas, todo era insoportable. Las personas parecían más ruidosas, más molestas, como si estuvieran fuera de lugar, como si se interpusieran entre mí y el objetivo que ahora se estaba formando en mi mente. No podía explicarlo con claridad, pero sabía que debía hacer algo, algo importante, algo que ya no podía detener. Fue entonces que volví a abrir esa página. No podía dejar de pensar en las palabras que vi en la pantalla blanca, el mensaje que me había dejado atrás. Buena suerte. Como si fuera una advertencia, un presagio de lo que venía. Algo en mi interior me impulsó a regresar. La curiosidad, esa misma curiosidad que me había llevado a hacer clic en el enlace original, me empujó de nuevo a esa página. Algo me decía que allí encontraría las respuestas que tanto necesitaba. Cuando la pantalla se abrió de nuevo, ya no era lo mismo. Las imágenes habían desaparecido, reemplazadas por un conjunto de reglas. Eran simples pero estremecedoras, como una sentencia de muerte. Debes terminar lo que has comenzado, o los dolores de cabeza empeorarán en 4 meses. Mis manos temblaron al leerla. Era un aviso, una amenaza oculta en palabras. Mi mente ya comenzaba a adaptarse a lo que venía, a lo que debía hacer, pero no sabía si estaba preparada para ello. La segunda regla decía, no te apresures o los dolores regresarán más rápido. Esto no era solo un simple consejo, era un control, como si todo estuviera diseñado para mantenerme en un camino específico. ¿Por qué tenía que seguir estas reglas? ¿Quién las había puesto ahí? La tercera advertencia me heló la sangre. No debes ser capturada. ¿Capturada? ¿De qué estaba hablando? Me imaginaba las fuerzas que podrían estar detrás de todo esto, pero no podía comprender la magnitud de lo que me estaba sucediendo. La cuarta norma, sin embargo, fue la que realmente me hizo temblar. Debes dejar una marca, una J tallada en la frente de tu víctima. ¿Una marca? La J. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Qué era esto? ¿Un ritual? ¿Algo mucho más oscuro de lo que podía comprender? La quinta regla era la más inquietante de todas. Debes continuar el trabajo de alguien más. Resistirse es inútil. Mi mente comenzó a desbordarse. Todo lo que había visto, todo lo que había experimentado, se unió en ese momento. No era un juego, no era una coincidencia. Estaba atrapada en algo mucho más grande. Algo que no podía comprender completamente, pero que me controlaba. Y lo peor de todo era que no podía resistirme. La sensación de impotencia era aterradora. El tiempo pasó. Me sentía más distante de mí misma cada día que pasaba. Era como si estuviera perdiendo el control de mi propio cuerpo, como si una fuerza externa me estuviera guiando. Mis acciones ya no me pertenecían por completo. La marca, la joda. Cada vez que pensaba en eso, una sensación extraña se apoderaba de mí, como si el destino estuviera esperando a que cumpliera con esa horrible tarea. Marco había sido el primero, la persona sobre la que la marca debía quedar grabada. Pero a medida que pasaban las semanas, los días se convertían en una espiral descendente de horror. Cada vez que pensaba en detenerme, los dolores de cabeza se intensificaban. Era como si mi mente misma estuviera siendo aplastada. Cada pensamiento disonante fuera un nuevo golpe a mi conciencia. No podía soportarlo. Necesitaba terminar lo que había comenzado. La primera vez que marqué a alguien fue un acto automático. No lo hice con odio ni con rabia. Simplemente lo hice. La J se formó en su frente, marcada con precisión, pero también con una extraña calma. Una calma que no era mía, sino que parecía provenir de una fuente oscura y profunda. A medida que la sangre salía de su piel, una sensación de poder me invadió. Ya no sentía miedo, ya no sentía pena. Solo sentía una necesidad insaciable de continuar. Las siguientes víctimas se convirtieron en una rutina. Era más fácil cada vez. La ansiedad se disipaba y los dolores de cabeza desaparecían momentáneamente después de cada marca. Pero a su vez me sentía más vacía, más deshumanizada. No era yo la que estaba tomando esas vidas. Era algo o alguien que me controlaba, me guiaba, me empujaba hacia la siguiente persona. Pero no era suficiente. Algo más comenzaba a despertar dentro de mí. Una necesidad de saber quién había hecho esto.
¿Quién había iniciado este ciclo de horror? ¿Quién me había condenado a vivir esta pesadilla interminable? Por un breve momento, un resquicio de duda se coló en mi mente. Tal vez, si lograba descubrir quién estaba detrás de todo esto, podría detenerme. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que ya era demasiado tarde. El dolor, el control, la oscuridad, todo estaba demasiado arraigado en mí ahora. Mantente alejado de la Deep Web. Esa fue la última advertencia que pude ofrecer, porque una vez que entras, no hay salida. Ya no hay vuelta atrás. Nunca serás el mismo. Esta es una historia que desearía nunca haber vivido. Una experiencia que siempre estará grabada en mi mente. Mucho más de lo que quiero admitir. Hace algunos meses, me encontraba navegando por la Deep Web, ese rincón oscuro de Internet que se menciona en susurros, en historias que se cuentan a medias, llenas de miedo y advertencias. Sabía lo que se decía sobre ella: tráfico de información, datos robados y muchas cosas mucho más oscuras y perturbadoras. No estaba buscando nada en particular, pero la curiosidad me llevó a adentrarme, empujado por las leyendas y los rumores que giraban a su alrededor. Al principio, no encontraba nada que no pudiera haber esperado. Enlaces vacíos, páginas con textos incompletos, foros inactivos, el tipo de sitios que no hacen más que consumir tiempo sin ofrecer nada de valor. Sentí que estaba perdiendo el rumbo en un mar de sitios irrelevantes, un ciclo sin fin de enlaces que conducían a más enlaces. Podía haberte dicho que no estaba sorprendido, que nada de lo que había encontrado me había dado miedo, pero la verdad es que no me había adentrado lo suficiente. Todavía no. Todo cambió cuando, de repente, un enlace me atrajo. Era algo distinto, algo que no podía dejar pasar. A simple vista, no parecía nada fuera de lo común, pero tenía algo que me llamó la atención. Hice clic sin pensar mucho. Entonces mi pantalla se llenó de un banner que me heló la sangre. Una imagen, la de una niña, no más de 12 años, con los labios cosidos con hilos gruesos, cubiertos de vendas que apenas dejaban entrever su rostro. Moretones oscuros y profundos cubrían su cara, y sus ojos, esos ojos que aún puedo ver en mi mente, me miraban con una mezcla de miedo, dolor y desesperación. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al instante. Algo en esa imagen me decía que había cruzado una línea invisible, que lo que estaba a punto de encontrar era algo que nadie debería ver. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, la respiración pesada. Podía sentir mi pulso acelerándose, mi mente diciéndome que debía retroceder, cerrar todo y olvidar lo que acababa de ver. Pero inexplicablemente no lo hice. En lugar de cerrar el navegador, algo dentro de mí me impulsó a seguir adelante. Una curiosidad malsana, una necesidad de entender tal vez, de saber a qué clase de monstruos me estaba enfrentando. La siguiente página era aún más inquietante. Se trataba de un foro con publicaciones de todo tipo, algunas tan siniestras que ni siquiera me atrevería a describirlas. Había imágenes tan brutales que mi cuerpo se tensó al verlas. Niños, algunos tan pequeños que parecían no tener más de un par de años, otros adolescentes, todos ellos en situaciones indescriptibles. En muchas de las fotos, los cuerpos estaban expuestos a lo que solo podría describirse como torturas impensables. Pero lo peor no estaba en las imágenes. Lo peor era saber que esas cosas realmente ocurrían, que no solo se trataba de una película de terror o de algo ficticio. Había vida detrás de esas fotos, niños reales. Pasé por un par de publicaciones más antes de que algo me detuviera. Era un mensaje sin mucho texto, pero la imagen que acompañaba las palabras no dejaba lugar a dudas. Era una foto de un niño de unos 10 años, sonriendo mientras caminaba hacia su casa después de la escuela, tan normal como cualquier niño que conociera. La foto parecía inofensiva al principio, pero al desplazarme hacia abajo en la publicación, algo se me hizo un nudo en el estómago. En las siguientes imágenes, ese niño ya no sonreía. Estaba atado a una silla, con los ojos desorbitados de miedo. Lo que parecía una máquina de tortura, algo sacado de la peor de las pesadillas, estaba conectada a su cuerpo. La máquina parecía estar diseñada para infligir dolor de formas que no podía ni imaginar.
Vi cómo su muñeca era mutilada lentamente con un cuchillo. El horror creció en mi interior y algo se rompió dentro de mí. Cerré la página de golpe y mi corazón latía con fuerza. Mis manos sudaban. Me sentía incapaz de procesar lo que acababa de ver, incapaz de comprender cómo algo tan horrible podía existir en algún lugar del mundo. La imagen de ese niño, su rostro deformado por el miedo, se quedó grabada en mi mente, sin poder salir. Pero, como si el destino quisiera probar hasta qué punto mi mente podía soportar la oscuridad, algo más me esperaba. No podía dejar de mirar la pantalla, aún temblando, aunque sabía que no debía seguir. Pero lo hice. Seguí explorando. Navegué por más foros, más enlaces. Algo dentro de mí me decía que tenía que seguir buscando, aunque no entendía por qué. En uno de esos enlaces, encontré algo que nunca debería haber visto. Un video. El título era ambiguo, pero al hacer clic, mi mente se desintegró por completo. Un recién nacido, sumergido en una olla de agua hirviendo. Apenas pude soportar los primeros segundos de esa imagen. El dolor que sentí fue físico, como si me estuviera quemando por dentro. Cerré el video rápidamente, pero la imagen de ese niño, su piel rasgada por el calor, quedó marcada en mi memoria. Sentí náuseas, un sudor frío recorriendo mi espalda, pero seguí buscando, como si algo dentro de mí estuviera condenado a seguir explorando esos abismos. Y en ese instante, me di cuenta de que había cruzado una línea de no retorno. Las leyendas eran ciertas. La Deep Web no solo contenía información robada o tráfico de datos. Había algo mucho más oscuro, algo más insidioso, que ni siquiera el mundo exterior podía comprender. Pasaron minutos, tal vez horas, desde que cerré la última página, pero el impacto de lo que vi seguía en mi mente, como una sombra que no dejaba de acecharme. El reloj marcaba el tiempo, pero yo no podía distinguir los minutos de los segundos. Sentía un nudo en el estómago que no desaparecía, como si algo oscuro estuviera creciendo dentro de mí, arrastrándome hacia lo más profundo de esa red sucia y podrida. Decidí abandonar, o al menos eso me decía mi mente. Mi cuerpo temblaba, mis manos sudaban y me sentía perdido. Pero como si la curiosidad fuera más fuerte que el miedo, volví a hacer clic en otro enlace. Quizás buscando algo que me dijera que aún quedaba esperanza, algo que me ofreciera la salida, aunque sabía que no iba a encontrarla. Lo supe en cuanto vi el siguiente foro. Las palabras en la pantalla eran simples: video de una niña. Pero la simpleza de la frase no podía ocultar la magnitud de lo que iba a encontrar. El enlace me condujo a una página de un foro en donde la mayoría de los mensajes parecían ser de personas que compartían imágenes y videos con una indiferencia aterradora, sin advertencias, sin compasión. Solo el ruido de las teclas al escribir y la fría violencia de las imágenes. Había un archivo titulado con letras que no pude reconocer, pero la vista previa me heló la sangre. La pantalla mostraba un video titulado Últimos momentos de la niña. La sensación de malestar se incrementó, pero había algo que me empujaba a seguir. Algo que no podía controlar. Algo que me decía que tenía que ver con mis propios ojos lo que estaba detrás de esas palabras. Cuando el video comenzó, lo primero que vi fue a una niña pequeña, probablemente no más de 6 años. Estaba en lo que parecía una habitación sin ventanas, de paredes blancas y sucias. Un lugar que podía haber sido cualquier casa en el mundo, pero había algo en la atmósfera que me decía que no era un hogar, sino un lugar donde el dolor y la desesperación reinaban. La niña estaba llorando. Sus sollozos débiles resonaban en la habitación vacía. No podía ver la cara de quien la sujetaba, pero sí podía oír su voz. Una voz masculina, baja, murmurando palabras que no lograba entender. Lo que sucedió después fue más rápido que el tiempo mismo. La niña comenzó a gritar, tratando de liberarse, mientras una sombra se movía en la oscuridad, acercándose con lentitud. De pronto, la pantalla se llenó de sangre, y el video terminó abruptamente, dejando solo la pantalla en negro. Mi cuerpo entero se paralizó, y tuve que luchar por mantener la calma, por no caer en el abismo que ya se estaba abriendo dentro de mí. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. La imagen de esa niña, su rostro lleno de terror, me perseguiría para siempre.
No pude soportarlo más. Mi respiración era errática, mi mente perdida. Intenté cerrar la ventana, pero mis dedos parecían no entender mis órdenes. Me costó más de lo que debía salir de esa página. Finalmente lo conseguí, pero el horror seguía ahí, al acecho. Fue entonces cuando, por un momento, sentí una presión en el pecho, como si algo más grande que yo estuviera observándome desde las sombras de mi habitación. Sabía que lo que estaba viendo no solo era parte de un mundo paralelo en Internet. Era real. La crueldad, la brutalidad, existían en algún lugar de este mundo, y yo había mirado de frente al monstruo. Pero aún me quedaba algo por descubrir. Mi mente no dejaba de pensar en Sophie. Sophie era una niña que había desaparecido hace años, una de las niñas con las que había trabajado en el campamento de verano. Recuerdo la primera vez que la vi. Era tímida, con una sonrisa pequeña pero sincera, y siempre llevaba una muñeca de trapo. Fue el tipo de niña que te hacía querer protegerla, cuidar de ella. Pero luego, un día, desapareció. Nadie sabía qué había pasado con ella. Todos pensaron que se había escapado o que algo trágico había ocurrido fuera de nuestro alcance, pero nunca la encontraron. Y luego, esa noche, esa imagen, esa sensación extraña de que el destino me había llevado a ese sitio, a ese foro, por alguna razón. Vi un nuevo enlace y sin pensarlo, lo abrí. El título era vago, casi inofensivo. Recuerdo de una niña. Hice clic, pero en cuanto vi la foto que aparecía en la parte superior de la publicación, algo en mi pecho se rompió. Era una niña, no más de 8 años, su cuerpo desfigurado y mutilado más allá del reconocimiento. El rostro de la niña estaba irreconocible, pero algo en sus ojos me hizo detenerme. No podía creerlo. En ese rostro, en esos ojos, pude ver algo familiar, algo que no podía ignorar. Fue entonces cuando el horror se volvió insoportable. Era Sophie. El mundo se desvaneció a mi alrededor. Mi visión se nubló. Mi respiración se cortó. Vomité. Una sensación de desesperación y asco me invadió por completo. El rostro de esa niña a la que alguna vez había cuidado, estaba ahora irremediablemente marcado por el dolor y la violencia. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo había llegado hasta allí? Y lo peor de todo, ¿por qué estaba viendo esto ahora? ¿Qué demonios estaba pasando? No pude quedarme quieto. Mi mente se desbordaba, luchando contra la sensación de impotencia. Tomé el teléfono, llamé a la policía. Mis palabras salían atropelladas, llenas de pánico. Les expliqué lo que había visto, les mostré la URL del foro, les di la foto de Sophie y les pedí que vinieran lo antes posible. La policía llegó rápido, pero en lugar de la ayuda que esperaba, recibí algo que no pude haber anticipado. Los agentes, al ver las fotos, se miraron entre ellos con una mezcla de asco y cansancio. No me dieron la compasión que esperaba, ni una palabra de consuelo. Solo me miraron como si hubiera cometido el peor de los errores al involucrarles en algo tan insensato, como ellos lo llamaron. Me dieron una lección, una advertencia, de cómo no debía haber llamado a la policía directamente sobre algo tan complicado, pero lo hicieron. Tomaron nota, se llevaron la URL y me agradecieron, aunque su actitud me hizo sentir más como un estorbo que como alguien que había hecho lo correcto. El sitio fue derribado, pero lo que sucedió después no tengo idea. No sé si atraparon al monstruo que estaba detrás de esas publicaciones. No sé si alguien pagó por lo que hizo, pero lo que sí sé es que el terror que experimenté esa noche sigue conmigo. Los rostros de esos niños, sus ojos llenos de miedo y el rostro de Sophie ya no me abandonan. El horror de la Deep Web es real, y aunque ese sitio haya sido cerrado, el mal que vi allí sigue siendo parte de este mundo. A veces me pregunto si esas sombras están esperando, acechando en los rincones más oscuros del Internet, esperando a que alguien más como yo decida cruzar esa línea. Y si alguna vez lo hacen, espero que no encuentren lo que yo encontré, porque una vez que miras, ya no hay vuelta atrás. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.